de la manera que estoy actualmente, tampoco pienso en crear más patrimonio, simplemente pienso en disfrutar y en estar contento. Creo que la época de crear patrimonio ya la tuve en la época de los 20 a los 35 y ahora yo creo que ahora ya no estoy en época de seguir aumentando. Bienvenidos una vez más al podcast de Valeo, un lugar donde hacemos nudismo financiero. Bien, pues después de ya más de 100 episodios, estrenamos por primera vez el espacio para patrocinadores del podcast con una de nuestras empresas favoritas, Indexa Capital. Indexa es un gestor automatizado independiente que invierte en los famosos fondos indexados que tantas veces aparecen en el podcast. Con más de 60.000 clientes y más de 1.500 millones de euros gestionados, se han convertido en una de las mejores opciones para este tipo de inversión. Tanto Guillem como yo llevamos invirtiendo con ellos desde 2016. Además, también queremos comentar que el equipo de Indexa participó en la primera ampliación de capital que hicimos en Valeo, así que no nos puede hacer más ilusión estrenar este espacio con quien nos apoyó desde el inicio. Si os interesa invertir en Indexa, os dejamos el enlace en la descripción del episodio. Y nada más, seguimos. Yo soy Sergi Benet y hoy estoy con David, electricista e inversor que prefiere no revelar su identidad. Gracias por venir y bienvenido al podcast, David. Hola Sergi, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú? Pues muy bien, la verdad sorprendido un poco del contacto, pero nada, un poco nervioso, pero bueno, puede ser interesante el punto de vista desde una persona, un perfil un poco diferente al que sueles entrevistar. 100%. De hecho, fui yo que te abordé y que te dije, oye, pásate por el podcast. Nos conocemos de un grupo de estos así un poco random de WhatsApp de inversores. Y bueno, iba leyendo lo que ibas compartiendo y me pareció súper interesante. En el podcast no teníamos ningún electricista e inversor. Así que yo creo que puede ser muy interesante tu historia. Venga. Vale, pues vamos allá para ponerte un poco en contexto. ¿Qué edad tienes, David? Soy David, tengo 37 años. ¿Y estudios tienes? Estudios tengo, tengo un grado medio de electricidad de la FP. Empecé haciendo bachillerato, lo dejé en primero, no se me dio muy bien y nada, hice un ciclo formativo de grado medio y nada, y luego los carnets de instalador que van a posteriori y todo esto, pero básicamente es esto. ¿Hijos? Hijos sí, tengo 3 hijos. El grande con 14 años ya, el mediano que tiene 12 y la pequeñita que tiene 6. ¿Y tienen paga? ¿Tienen paga? No, la verdad que hubo una época, que es curioso, le abrí la aplicación de Revolut y hay una opción para abrirle unas tarjetas a los niños. Y se las hice unas tarjetas virtuales y empecé dándoles una paga. Cuando hacían, sobre todo, recados que le ponía la madre, pues hazte la cama, pórtate bien, lo típico. Y estuvimos durante un año haciéndolo, la verdad. Y son unas especies de metas, como unas metas, y ellos lo hacían y o sacaban buena nota o lo típico y la verdad que sí, que estuvo funcionando durante un año más o menos así, lo estuvimos haciendo, pero ahora la verdad es que no es que tengan paga, básicamente cuando son niños que tampoco son muy gastones y cuando necesitan algo pues se lo ofrecemos y ya está, pero no son muy del tema económico ellos, la verdad, nunca Vale, van ahorrando, pero no son tan como yo, digamos. vale. ¿Inviertes por ellos o no? Sí, tengo una cartera de fondos en Renta 4 que abrí hace muchos años, prácticamente cuando nació el mayor. Le abrí una cartera en Renta 4 y básicamente son fondos indexados. Te estoy hablando que hace, pues si ahora tiene 14, pues a lo mejor la abrí cuando tenía 2 o 3 años, tiene ya prácticamente 10 años. Y le voy Vale. metiendo 200 euros mensuales. ¿Y qué Desde capital tiene entonces, después de tantos años? pues el capital ya está cerca de los 20.000 euros más o menos, una Muy cosa bien, así. con 14 años, 20.000 euros Sí, ya. bueno, lo hice para él, luego se fueron añadiendo los demás hijos y es un poco en común, ¿sabes? Es Vale, una cartera vale. en común para ellos, pero bueno, esa sí que nunca la he tocado. No te sé decir si están 20, 20 y algo, pero por ahí va. La verdad es que bastante gestión es pasiva. Le voy aportando 200 euros y siempre hago la estrategia de invertir al peor de cada mes. O sea, Vale, me parece que tiene 3 fondos y el peor del mes es al que le pongo los 200 euros y es bastante pasivo, la verdad. qué bueno. ¿Y la intención a futuro sería repartirlo entre los tres cuando ya lleguen a la edad o como... A futuro, la verdad es que nunca lo he replanteado. En un principio es un fondo que tienen ahí por si alguna vez se necesita para algo. Ellos ni siquiera lo saben, si te digo la verdad. O sea, lo hice con mi mujer hace muchos años y está ahí para ellos, pero ellos ni siquiera tienen constancia. Y no lo sé. La verdad es que tampoco
Lo he pensado mucho, si repartir en partes equitativas, cuando el mayor llega a los 18 años, si darle una parte o no. Ujú. Supongo que irá un poco, depende de la situación, de sus necesidades. Como hoy en día los niños también están mucho tiempo en casa, no creo que le haga mucha falta. Pero bueno, a lo Ya. mejor para sus estudios, la universidad o lo que sea, pues si hace falta, ya veremos de qué manera Muy lo bien. sacamos. Muy bien, David. ¿Vivís de alquiler o en propiedad? No, vivo en propiedad. Es más, nunca he vivido de alquiler. Nunca, ¿eh? Nunca he vivido de alquiler, sí, sí. Yo soy un poco de la vieja escuela de haber comprado siempre. He comprado varios inmuebles y siempre he vivido de compra, nunca de Ujú. alquiler. ¿Y qué vale la casa en la que estáis ahora? O el piso, lo que sea. Hostia, sí, no, me cambié hace 2 años más o menos, ahora vivimos en una casa bastante amplia, tiene 4 plantas y que vale a precio de mercado de hoy puede estar, yo que sé, entre 380 y 400 mil euros aproximadamente. Ujú. ¿Y 400 mil. estáis pagando hipoteca o ya está pagada? No, sí, estoy pagando hipoteca, de una hipoteca a plazo fijo que hice al 1,4%, que está muy bien, Qué bueno. y pago 714 euros de hipoteca a 30 Vale. años. ¿Y cuando compraste, qué te costó a ti? Tía, compré muy bien porque compré era una casa de fondo de inversión que me llamó el de la inmobiliaria, que me Ujú. conocía, y nada, la vinimos a ver y al día siguiente ya le había dado las arras. Me costó 280.000 euros. Muy bien. ¿Hace cuánto? Hace pues 2 años va a ser para esta época, o 2 años y medio, quizá como mucho. Vale, has dicho 4 plantas. ¿Y cuántas habitaciones tiene? Uy, tengo 4 habitaciones, luego tiene guardilla, tiene 2 patios, tiene garaje, tengo un gimnasio en el garaje, tiene 2 baños, o sea, no, la casa es muy amplia, es Muy muy, bien. muy grande. Bueno, es lo que necesitábamos. Después de vivir en un piso 14 años, pues la verdad es que lo necesitaba. Vale, y de tema de desplazamiento, ¿cómo os movéis? ¿O cómo te mueves? A ver, tema de desplazamiento, yo básicamente lo que utilizo mucho es el vehículo de empresa que tengo, que tiene mi empresa, que es una furgoneta, Ujú, que esa está, me quedan 3 meses por pagar, me parece más o menos. ujú. Y luego tengo mi vehículo, que apenas lo uso, porque entre semana básicamente voy siempre con el vehículo del trabajo, el vehículo pues para fines de semana, lo típico. Tengo un vehículo, un coche, que ese está pagado, ese lo pagué, me parece, ya tiene 7 años o 8, o sea, me parece que lo pagué a los 4 años. Y luego tengo dos motos, pero en plan de hobby, en plan de ocio, Vale. básicamente. ¿Y el coche de empresa lo estás comprando? ¿Lo estás pagando a plazos? Sí, correcto. El coche de empresa no es renting ni nada, lo Ujú. compré por sociedad, digamos. Bueno, es una furgoneta. Por sociedad y sí, está pagada por plazos. Me parece que pago 220 euros mensuales, me parece. Di la entrada, me parece que fueron de 10.000 euros y luego el resto a plazos. Y ya te digo, me parece que termina la cuota de pagar en un par de meses o así, ya termino de pagarlo todo. Vale. ¿Precio de la furgo? Precio de la furgo, pues me parece que en aquel momento saldría unos 21.000, 22.000 euros más o menos. Por ahí iría la Ujú. cosa, o 22, 23, supongo. ¿Y tu coche personal? Mi coche personal es un Toyota Verso de 7 plazas, también que tiene 7 8 años. También lo compré muy bien de precio, porque en aquella época los coches no eran tan caros como ahora y me parece que 21.000 euros o así lo conseguí. Un coche que ahora vale 35 40.000 euros prácticamente. Y en Vale. aquella época no había los problemas que hay ahora con los vehículos, la verdad. ¿Compraste nuevo o segunda mano? No, siempre compro nuevo. Soy una persona que prácticamente no compro nada de segunda mano porque soy bastante reticente en eso, porque alguna vez que compro algo casi siempre me ha salido mal la jugada. Entonces, Vale. vehículos nunca he comprado. Bueno, una de las dos motos que tengo, la scooter, la 125, que la utilizo para ir a nadar, a la piscina y al club y todo esto, es la única que es de segunda mano, pero soy bastante. Todos los vehículos que he tenido siempre han sido nuevos. Y David, ¿a qué te dedicas ahora mismo? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es mi día a día? Pues la verdad es que ahora estoy muy bien. Me parece que es la mejor época de mi vida, porque ahora mi día a día es bastante llevadero. O sea, prácticamente me levanto todos los días a las 7:30, Ujú. llevo al niño al instituto con la moto, lo dejo a las 8 menos 5 y luego me voy prácticamente todos los días, menos los miércoles. Me voy al club de natación, digamos, y cada mañana nado media hora, 1,5 kilómetros más o menos, es lo que me suele salir. Y así hasta las 9 que llego, desayuno y me voy al taller que tengo, a la oficina y empiezo a preparar un poco el trabajo del día, porque básicamente como trabajamos para servicio de urgencias y averías, que me va viniendo, el trabajo prácticamente yo no lo busco, el trabajo me llega a través de aseguradoras y entonces empiezo a preparar el día, pero empiezo a trabajar como el que hizo a las 9:30 de la mañana. Vale. Y,
y básicamente ofrezco el día, las averías que tenga y bueno, algunos días. Normalmente plego al mediodía, o sea, al mediodía para comer, vengo a mi casa, como en mi casa la mayor parte de los días y nada, y por la tarde pues hago un par de horitas más, pero vamos, que normalmente a las 5 o así ya plegado. O sea, Para irme más o luego por menos... la tarde con los niños, en bicicleta. O sea, Vale, mi vida es bien. bastante... La verdad es que no tengo libertad financiera, pero vivo muy bien, la verdad, últimamente. Estoy bastante contento. ¿Cuántas horas dirías que dedicas de media? A mi trabajo, Sí. pues la verdad es que yo creo que la media, 6 horas diarias, lo que son laborales, no creo que más. Luego, a ver, luego la típica hora que dedico por la noche para facturar, que no la considero porque la voy después de cenar, me subo aquí a la guardilla y me lío y facturo Ujú. y mientras miro el móvil y mientras escucho vídeos y hago cosas. Pero lo que es realmente trabajar en la calle, una media, yo creo que hay días que trabajo 4 o 5 horas y días que trabajo, a lo mejor días que estoy de guardia, a lo mejor trabajo 10, pero yo creo que la media son 6 horas diarias, 7 más de eso no. Me suena que por eso algún fin de sí que trabajabas, ¿no? Sí, correcto. Una vez al mes no tenemos servicio de guardia y no y tenemos que trabajar sábados y domingos. Aunque sí que es verdad que ahora se ha reducido bastante porque han metido más empresas y se reparte entre varias empresas. Entonces no es tan exagerado como antes, que prácticamente me pasaba el sábado y el domingo trabajando. Ahora estamos bastante bien porque no me llaman tanto e incluso hay veces que hasta puedes, depende de donde sea, puedes decir que no, que te queda muy lejos y que envían a otro técnico y tal, pero bueno. Pero básicamente sí, una semana al mes estoy de guardia, que es la que más me fastidia un poquito, en el aspecto de que no estoy tan tranquilo, pero bueno, es una al mes solo. ¿Cómo empezó tu negocio, David? O sea, cómo montaste la empresa? ¿Cómo arrancaste primeros años, primeros dineros invertidos? ¿Cómo Sí. fue? A ver, te comento, yo llevo en el sector eléctrico bastante tiempo, a lo mejor desde los 20 años. Primero, a los 18 empecé trabajando en un restaurante, porque yo me saqué el carnet de conducir con 18 años y prácticamente un mes, y yo quería un coche a toda costa. Y mi padre me dijo que no, que si quería un vehículo me lo tenía que costear yo. Entonces empecé trabajando un par de años en un restaurante. Y nada, estuve un año, casi 2 años así, y luego ya empecé en una empresa de instalaciones, que hacíamos instalaciones de todo tipo. Ahí tendría unos 19 20 años. Entonces en esta empresa estuve un par de años y yo ya empecé a dedicarme siempre para el sector eléctrico. Entonces, al pasar los 2 años más o menos, ya dejé esta empresa y me fui con mi padre, con una empresa familiar que tiene mi padre y un socio, ¿vale? Y ahí empecé a trabajar para aseguradoras, prácticamente. Ahí ya empecé como electricista puro. Ya tenía la titulación, el carnet de instalador, el especialista, el básico, o sea, tenía todos los tipos de carnet de instalador para hacer todo tipo de cualquier tipo de instalaciones, pero básicamente no hacíamos instalaciones. Siempre me he dedicado a lo que es el tema de averías. Tema de averías rápidas y urgencias, que es lo que son instalaciones, obras y el tema de así de más grandes dimensiones hemos hecho muy poco, la verdad, porque siempre me ha gustado más el tema de reparación rápida y hacer mucho y rápido. O sea, digamos, muchas intervenciones rápidas y muchas. Y aquí empecé con mi padre, pues ya te digo, él empezaría a los 20 años, empecé con mi padre y así estuve con él hasta prácticamente los 30, ahora tengo 37, pues hasta los 34. Estuve prácticamente 12 años con él. Entonces ya luego me separé de ellos. Mi padre ya está a punto de jubilarse. Entonces ya me fui, me creé una empresa yo propiamente, mantuve los clientes y básicamente es a lo que me dedico, igual que antes, a hacer temas de reparaciones, urgencias y servicios rápidos de intervenciones, solamente Ujú. eléctricas. David, a nivel de ingresos, ¿cómo han ido evolucionando a lo largo de tu vida? A nivel de ingresos laborales, bien, lo típico, cuando empecé con 18 años, en el restaurante ganaba más o menos unos 900 euros al mes, trabajando 4 horas diarias, de lunes a viernes. Luego en la otra empresa que estuve de instalaciones, más o menos unos 1.200 euros limpios al mes. Por ahí va la cosa. Bueno, a lo mejor empecé cobrando 1.000 de aprendiz y luego ya al final, cuando ya era oficial de segunda y de primera, ya estaría en unos 1.200 euros más o menos mensuales. Ujú. Y luego actualmente mi empresa, cuando empecé el primer año, fui bastante restrictivo con el sueldo por el tema, me dijo el gestor a ver cómo va la cosa, tal y cual. Parece que el primer 2 o 3 meses estuve ganando 1.500 euros mensuales, hasta que ahora en la actualidad estoy más o menos en unos 2.500, suelo cobrar 2.500 euros mensuales y luego al final de año, si va bien la cosa, pues se hace una paga o se hace lo que sea. Pero básicamente tengo una nómina de 2.500. ¿Y facturación de la empresa? ¿Cómo ha ido evolucionando los últimos años? Sí, no, la facturación de la empresa la verdad es que ha sido muy estable. Llevo prácticamente, ahora será este el cuarto año que llevo con ella.
entre 3 y 4 años, y es muy estable. La facturación siempre suele oscilar entre los 100.000 euros anuales, más o menos, una cosa así. Y es un trabajo muy estable porque siempre hay averías y trabajamos para aseguradoras que son muy grandes y prácticamente tenemos un volumen de trabajo bastante alto. Y siempre ha sido muy estable. Sí que hay meses como de agosto que hago vacaciones y me baja un poquito, pero luego otros meses como el invierno siempre sube bastante la facturación. Y a nivel de beneficios, o sea, teniendo en cuenta que la empresa te paga este sueldo que está en torno a los 2.500, ¿cuánto te queda de beneficio en la empresa? Y luego, ¿qué haces con esa caja que vas generando? Vaya, beneficio, pues de los 100.000 quizá queda un beneficio más o menos, calculo yo, de unos 15.000 euros más o menos que me queda a la empresa de forma anual. ¿Qué estoy haciendo? Pues mira, la verdad es que desde hace 2 años que hubo el gran bajo en cripto, me abrí una cuenta de empresa y todos los meses compraba Ethereum y Bitcoin en cuenta de empresa. Y prácticamente he metido, no sé si habrán sido como unos 20.000 euros a precios. Ahora básicamente ya estoy en positivo, me parece, porque la propiedad de precios ha sido bastante buena y prácticamente dispongo a lo mejor de unos, no sé qué puede ser, unos 9, 10.000 euros siempre en cuenta, por lo que pueda pasar, y el resto lo tengo todo metido en una cuenta de criptos. Y Vale, bueno, lo tengo en el Ledger, pero básicamente lo invertí en criptos en esa época. Y así muy me bien. mantengo. Muy bien. Y además de esta nómina, ¿tienes alguna otra fuente de ingresos? Sí, bueno, tengo una fuente de ingresos. Cobro un alquiler de un local que compré hace unos 6 o 7 años. Compré un local que además este local se lo tengo alquilado a mi propia empresa Ujú. y que cobro 750 euros de alquiler de este local. Y básicamente ya está. Bueno, mi mujer trabaja. Yo las cuentas con mi mujer siempre las llevamos, las contamos como únicas porque ella también trabaja Vale. y tenemos los dos salarios. Pero básicamente alquileres tengo este y ya está. Y ya no tengo más fuentes de ingresos. ¿Este local está pagado al 100% ya o hay hipoteca? No, no, este está pagado, no tuvo hipoteca. Fue curioso cuando lo compré porque el local me parece que valía 68.000 euros y yo en esa época justamente además acababa de montar la empresa, la sociedad. Y era difícil porque claro, yo para montar la sociedad tuve que invertir bastante capital porque compré un vehículo, compré este local y compré muchísimo material, porque yo para que funcione bien mi negocio tengo que tener mucho material en stock, ¿sabes? Para que las intervenciones sean rápidas y no vaya todo el día a comprar. Entonces prácticamente me parece que me gasté como 80, 90.000 euros prácticamente de capital mío para iniciar, que todo eso lo saqué todo mío, de dinero propio. Entre ese importe estaba la compra del local. Y al final, cuadrando, solamente me llegaba para 50.000. Y fue curioso porque le hice una oferta a los propietarios que lo vendían por 50.000, pensando que no me lo iban a aceptar de ningún modo. Y a las 2 semanas me dijeron que sí. Y luego me vino el problema de decir, coño, que me lo han aceptado, ¿ahora qué hago? Y me acuerdo que tuve que vender algo de fondos de inversión que tenía de mi cartera de fondos para poder llegar a los 50.000 porque es el típico cálculo esto que haces de que llego hasta tanto y, joder, y al final te lo aceptan y te quedas, vamos, a dos velas, como se dice. Y en ese momento, o sea, ¿cómo conseguiste ahorrar todo ese dinero? Pues si te digo la verdad, no lo sé, siempre he sido... bueno, he tenido un método que siempre todos los meses lo primero que hago es aportar, ¿sabes? Desde hace más de 12 años tengo fondos de inversión y lo primero que hago cuando recibo la nómina es automáticamente se me deriva una parte de Indexa, otra parte de Renta 4 y eso es un fijo automático. Entonces como que básicamente sin darme cuenta siempre he ido ahorrando, O sea, siempre. llevas Y 12 años invirtiendo en fondos. sí, prácticamente sí. Empecé con Renta 4, que en Renta 4 llevaré prácticamente con dos cuentas que tengo en Renta 4, la de los niños, la indexada esta, y luego tengo otra que era activa, que le he dado 20.000 vueltas, empecé con gestión activa, hasta que al final me la hice indexada, compré fondos indexados de Amundi y me la hago yo prácticamente porque al final vi que era imposible batir al mercado haciendo gestión activa. Y sí, sí, esa cuenta tiene que tener ya prácticamente unos 12 años. También a esa le pongo, no sé si serán unos 250 euros mensuales desde todo este tiempo. Y esa sí que ha sido la que tuve que tocar un poco cuando compré el local. No sé si algo saqué, no sé si saqué a lo mejor 20.000 euros, una cosita así para que me llegara. Pero desde entonces ahí está. ¿Y cómo llegaste al mundo de la inversión y los fondos hace 12 años? O sea, ¿cómo llegaste ahí?
Pues si te digo la verdad, lo típico que siempre, claro, al principio ahorraba, dejaba el dinero en el banco, lo típico que te decía el banquero, ponlo aquí, te doy tonterías, que si una tablet, que si esto, que si lo otro, y al final, total, empecé a buscar, me acuerdo que yo trabajaba, en esa época estaba trabajando mucho en Terrassa y siempre veía la oficina de Renta 4 y total, que al final me decidí a ir, me abrí cuenta y estaba muy bien porque hacían cursos. Hacían cursos que ahora no sé si los hacen o no, pero hacían unos cursos que eran bastante buenos de todo el tema de fondos de inversión. Y ahí empecé, hace más o menos 12 años, empecé primero antes de fondos, algo haría de acciones, CFDs, ETFs, que no se me dio muy bien porque el trading hay que tener mucho tiempo para ello y el cual yo no tenía, o sea que fue algo pasajero hasta que empecé a tener únicamente fondos, a entenderlos bien y prácticamente ahí empecé con ello. Fue Ujú. un poco así, buscando un poco la alternativa. Y la primera vez que invertiste, ¿cuánto dinero tenías ahorrado y cuánto pusiste de tu dinero? Hostia, pues no te sé decir, pero no con mucho. Siempre he sido bastante precavido a la hora de entrar a los sitios, tanto en fotos como en Ujú. cripto, siempre entro muy de poco a poco. Y si tengo 10.000 euros, nunca los introduzco de golpe. O sea que si en esa época pudiera tener ahorrado 10.000 euros, a lo mejor empecé con 2.000. Y me Vale. acuerdo, y además es curioso porque me acuerdo que cuando empecé hice bien en empezar con poco porque hubo un año de ligeras caídas y siempre he hecho un poco el método de ir comprando así de forma rescalonada y al final hice una buena media hasta que a lo mejor si tenía 10.000 euros los conseguí introducir enteros a lo largo de un año, pero siempre he ido depositando poco a poco. Pero cuenta que empezaría a lo mejor abriéndome una cuenta Renta 4 con 2.000 euros, una cosa así. Vale. ¿Y tu media de ahorro, sabrías decir cuál es? O sea, de lo que ingresas, ¿cuánto acabas ahorrando de media anual o Vale. mensual, lo que quieras? Sí, actualmente, a ver, es bastante complicado porque tenemos muchos gastos familiares ahora con 3 niños y todo el tema. La verdad es que tampoco, o sea, tampoco nos privamos de nada. O sea, tanto Ujú. yo como mi mujer, cualquier cosa que nos apetece lo hacemos y no. Y ahora sí que he aprendido en estos últimos años de cuidarme más y estar más contento conmigo mismo y cuando quiero algo me lo doy, no como antes, Ujú. que cuando era más joven, que sí que estaba más enfocado al tema de ir siempre aumentando el patrimonio, el todo. Ahora ya no, ahora ya a mi edad, ya, bueno, a partir de los 35 ya decidí que tenía que destinar más tiempo para mí y para mi felicidad y no ser en este aspecto tan agarrado, como se dice. Y la media de ahorro actualmente, yo creo que prácticamente el 50% de lo que ingresamos, tanto yo como mi mujer, lo ahorramos. Ya te digo, Ujú. yo le llevo a ella también sus cuentas, también tiene cuentas de fondo ella, a su nombre, pero se las gestiono yo. Y yo creo que prácticamente, ya te digo, tal y como entran las nóminas, todo ese dinero se aporta de manera automática a los sitios correspondientes y prácticamente yo creo que a día de hoy el 50% más que ahorrarlo lo invierto. Ujú. De deudas, ahora mismo, ¿cuánto tienes? De deudas, ahora mismo únicamente tengo la deuda de mi mueble actual, que son unos 204.000 euros más o menos. Y a nivel de patrimonio, cómo se distribuyen tus activos y cuánto tienes de patrimonio neto ahora mismo? En el tema de patrimonio, yo calculo más o menos yo siempre que cuento el patrimonio, resto deudas, ¿vale? O sea, yo tengo una manera Claro. de contar el patrimonio, resto todas las deudas que tengo y restando deudas, básicamente mi patrimonio yo creo que sería un 60% tema inmuebles, que sería la vivienda y el local, Ujú. y del resto del 40% yo creo que prácticamente sería un 25% fondos de inversión y un 15% tema criptos. Y en total, cifra aproximada, Sí, ¿cuánto? total, cifra aproximada de patrimonio real, yo creo que unos 600.000 700.000 euros. ¿Aquí estás contando valor de mercado de inmuebles o valor de compra? No, aquí en este valor te estaría contando Ujú. valor actual de mercado. Si cuento los inmuebles a precio de mercado, de compra, quizá esté al medio millón, no llegue por los pelos. A lo mejor estoy en unos 400 y pico, 500.000 euros prácticamente. Ujú. Muy bien. ¿Y de la sociedad eres tú único propietario o sois más socios? No, la sociedad soy yo el único propietario, es una sociedad limitada unipersonal que la creé, esto ya te digo, cuando dejé de trabajar en la empresa familiar, fui al SEPE el paro me lo dieron todo, no sé cómo se dice ahora, te lo dan en una paga única para el tema de montarte una sociedad. Y lo que pasa es que Ujú. este dinero lo tienes que aportar como
¿cómo se dice? La razón social de la empresa, digamos, el capital social de la empresa, ¿vale? Una SL te piden 3.000 euros, en este caso era mayor importe, lo tuve que aportar todo para el capital social de la empresa, excepto una parte que me lo iban convalidando en cuotas de autónomo, que esto Ujú. más o menos me duró durante un año, o así, el tema de no pagar cuotas de autónomo. Y la de soy socio único, soy yo el 100% propietario de la sociedad y tampoco tengo trabajadores, es una empresa muy pequeñita que soy yo solo, básicamente, que me podría servir como autónomo, pero únicamente para trabajar como aseguradoras tenemos que ser sociedad por el tema de Mm, falsos autónomos y tal, y nos obligaban a vale. ser sociedad. ¿Has recibido alguna herencia, alguna donación, David? No, no, nunca. ¿Vale? ¿Te has marcado alguna cifra objetivo de patrimonio? Pues no sé, siempre pensaba llegar a los 500.000, Ujú. cuando llegué no sentí, o sea, fue como algo más, es más, llegué hace mucho tiempo, hace varios años, y bueno, digo el 1.000.000 de euros, pero tampoco creo que me cambie nada, o sea, yo realmente soy feliz tal y como estoy ahora, siempre pienso que me gustaría tener la libertad financiera, pues para tener más tiempo para mí y tal, pero realmente soy bastante feliz ahora y vivo bastante bien. O sea que realmente, bueno, me haría gracia el 1.000.000 de euros, pero me da igual si no lo consigo. La verdad es que lo veo difícil porque de la manera que estoy actualmente tampoco pienso en crear más patrimonio, simplemente pienso en disfrutar y en estar contento. Creo que la época de crear patrimonio ya la tuve en la época de los 20 a los 35 y ahora yo creo que ahora ya no estoy en época de seguir aumentando. Qué bueno, este cambio de mentalidad. David, si te encuentras 500 millones de euros en tu cuenta, limpios de impuestos, ¿qué harías con este dinero? ¿O qué harías con tu vida? O sea, ¿cómo sería tu vida teniendo en cuenta que el dinero Sí. ya está, ya lo tienes? Pues no lo sé. La verdad es que tampoco creo que me cambiara mucho la vida actualmente. Quizá, no sé, siempre pienso de trabajar menos, pero es que tampoco creo yo que pudiera vivir con menos de lo que estoy actualmente, ya te digo, porque además en estos últimos años siempre he ido reduciendo mi zona para tener más libertad y más tiempo para mí. Y la verdad es que también me gusta mi trabajo, me sienta bastante menos, o sea, que me sería indiferente, la verdad, el tener 500.000 euros más. O sea, realmente no sería una cosa que pensara yo en tener libertad financiera y dejar de hacer lo que hago hasta ahora. Yo creo que seguiría igual que ahora. ¿Pero Eh, seguirías trabajando todas las horas? yo creo que sí. Yo creo que empezaría dejándolo y no podría, porque realmente yo en mi trabajo me entretiene mucho y de la manera que estoy ahora, que de la manera que me lo tomo, más que el verlo como algo que me fastidia el tener que ir a trabajar, lo veo como algo que me entretiene, ¿sabes? Yo creo que seguiría prácticamente igual, no creo que me cambiara mucho la vida. David, el mayor error que has cometido en tu vida relacionado con dinero. A ver, el mayor error, que no sé si es un error o no, porque me sirvió para mucho, es, por ejemplo, con 20 años más o menos, me independicé y me compré mi primer inmueble. Estamos hablando de la época del 2008, el boom inmobiliario, que estaba todo por las nubes, me acuerdo, 300.000 euros un piso, y pagando cuotas hipotecarias en la época del Trichet, que no para de subir intereses hasta de 1.300 euros. Ya me dirás tú, con 20 años, yo y mi mujer. Y supongo que el mayor error fue el tema económico, lo que me hizo más daño es comprar aquel inmueble, que ya vendí. Ujú. Pero tampoco lo considero como un error, porque me sirvió para mucho, para aprender, me sirvió para vivir una crisis o sea, la mayor crisis que he vivido en mi época, y poder salir adelante. Cuando yo veía que todo el mundo se iba a tomar por saco, yo me mantuve, supe atarme el cinturón y saber sobrepasar, y tampoco no lo recuerdo yo como una época que tuviera mucho sufrimiento. Y mira que justamente en aquella época también tuvimos el primer hijo y se nos juntó todo. Fue una época bastante complicada, pero pude pasar bien, incluso ni tuve que pedir ayuda familiar a mis padres que me hubieran ayudado, pero lo pudimos capear bastante bien. Y sí que económicamente ha sido el poder, quizá el descalabro más grande que haya podido hacer, que tampoco lo sabía yo en aquel momento, se veía venir como se ve venir muchas cosas que dicen, tal, pero que bueno, que llegó. Pero vamos, que básicamente aquel considero que ha podido ser la pérdida patrimonial, porque vendí con muchas pérdidas, o el Ujú. mayor error que haya podido tener un poco en este tema. ¿Por cuánto compraste y cuánto vendiste? Pues ya te digo, me parece que las compras fueron, mira, porque vendí hace un año básicamente, y me acuerdo que las compras fueron por 280 y algo, o sea, entre gastos me fui a 310 básicamente, Ujú. y vendí por 200.000 euros, o sea, cuenta, yo tengo una Uf, pérdida deducible actualmente a corresponder, digamos, de prácticamente me parece que fueron 90.000, 80 o 90.000 euros de pérdida.
Joder, pues muy bien haberte recuperado de ese palo, ¿no? Sí, sí, también decir que un poco más adelante, en el 2012, también compré otro inmueble, que aquel sí que me salió bien, por suerte, aquel compré muy bien de precio y luego pude vender al cabo de unos 6 años al doble, o sea que aquel me salió bien. Y bueno, también es curioso, durante esa época este segundo inmueble que compré para alquilar, perdón, sí, compré para alquilar, correcto, lo tuve alquilado y fue otra experiencia de mi vida que también lo considero un error porque fueron prácticamente los peores años de mi vida, el tener este inmueble y tenerlo alquilado. Di con un inquilino muy, muy malo, digámoslo así, o muy persistente y muy insistente. Y la verdad es que no sé, no me había capacitado para echarlo hasta que al final ya discutimos y decidió irse y yo desde que se fue decidí vender el inmueble, que o sea, no quería más inmuebles en el tema por el tema de inversión de alquiler, no sé, tuve como un pequeño trauma con este caso y vendí el inmueble. Y ya te digo, luego me compré esta casa que estoy ahora y el piso el cual yo vivía, que vendí hace 2 años, lo tuve alquilado un poco por obligación, porque me encontré pagando dos hipotecas, la hipoteca de mi casa y la hipoteca del piso. Y Vale. claro, me iba a más de 2.000 euros mensuales de cuota. Y lo tuve que alquilar un poco por obligación, pero nada, fue un alquiler muy, muy bajo. Mientras estaba alquilado lo tenía puesto en venta, lo pude vender y ya está. Y actualmente el tema del tema inmobiliario para alquiler, de momento no lo tengo en mente. ¿Qué pasó con este inquilino? ¿Algún consejo, algún aprendizaje para los oyentes? Bueno, quizá mi mayor problema es el haberle dado demasiado al principio, ¿vale? Yo al estar en el sector de reparaciones y todo esto, era también muy joven yo, ya te digo, en esa época tenía 30 años quizás, y era curioso porque el inquilino era un perfil muy bueno, era un perfil de un ingeniero, soltero, era un perfil muy bueno, pero nada, quizá yo entré, si lo volviera a hacer, si volviera a alquilar, yo creo que no alquilaría nunca como persona física. Se lo daría a una inmobiliaria y que lo gestionaran ellos, que no supieran quién soy. En el aspecto de que le di la mano y me cogió el brazo entero. Me llamaba para cualquier cosa, cualquier problema y se me hizo la vida un poco imposible en este aspecto. Y claro, yo desde que ya no lo tengo, pues psicológicamente estoy también mucho más despejado porque ya te digo, mira que solamente era un piso, pero el problema creo fue mío en no decirle hasta aquí hemos llegado, no me llamen mal, no me digan nada y dime solamente, únicamente las cosas reales, los problemas reales. Y yo creo que el problema fue como iniciar al principio, como más amistad, no amistad, más confianza de la cuenta y eso fue un poco mi error. Ujú. Pero ¿a qué te refieres? O sea, por ejemplo, te pedía algo y inmediatamente le ayudabas en todo, ¿o cómo era? Correcto, él me pedía algo, por ejemplo, hay este tal problema, pues yo lo resolvía, al principio lo resolvía muy rápido y eso quizás Ujú. fue el error. Luego problemas suyos bueno, problemas que pasaron en el aspecto de, yo qué sé, por ejemplo, este piso tenía parking y trastero, pues por ejemplo, hubo un robo en la comunidad, abrieron los trasteros, claro, ya me llamó a mí, me han robado tal y cual, ya tuve yo digamos que me gestionaba demasiados quehaceres para la retribución económica como que yo recibía de ese piso, porque me parece que Mm. eran 600 euros así el alquiler, era un piso pequeñito de una habitación, pero realmente a mí no me compensaba. O sea, yo lo que valoraba es que por ese dinero a mí no me compensaba. Ya te digo, el problema fue mío de haber dado yo la cara, porque en este caso si es una inmobiliaria, es un tercero, que a mí no me conocen, yo no me entero de la mitad y ya está. Pero por el Mm. tema quizá un poco de que si pasa cualquier cosa dímelo, que yo lo arreglo, que me saldrá más barato, Ya. tal y cual, pues ahí fue un poco mi error. Y temas así. También hubo un problema en el parking que también se averió, eso fue curioso, se averió la fotocélula de la puerta de acceso y bajó la puerta y enganchó su coche, justamente el coche de mi inquilino, y se lo Ostras. volvió. Y también hubo un follón porque la comunidad, el seguro de la comunidad no se hacía cargo, total, que al final me venía diciendo de que yo tenía que pagarle la reparación del coche. Y digo, a ver, digo, ¿yo qué culpa tengo? Es que la vivienda es tuya y tal igual, digo, ya, pero ¿yo qué culpa tengo? Y al Qué final bestia. acabamos mal por tonterías de estas. Pero hubo momentos de que no pagaba y esto, ¿o qué? Sí, hubo momentos al final ya de que ya en la última época yo ya directamente ya pasaba de él. Bueno, pasaba de él. O sea, ya cuando me decía cualquier cosa, pues yo ya le decía que eso no era cosa mía, que ya lo ponía en el contrato, que las pequeñas intervenciones las tenía que hacer. Y ahí ya empezó un poco a ponerse de manera negativa, a no pagar. Y nada, yo tenía el seguro de impago de Arag y procedimos al tema desahucio,
que al final ni llegamos a proceder a él porque llegamos a un acuerdo verbal de que él dejaba la vivienda antes a cambio de que le perdonara las deudas que tenía, que en ese caso, no sé, a lo mejor serían un par de mensualidades y alguna pequeña cosita de algún mes anterior, quizás serían unos 1.500 euros, le condoné la deuda, le dije que sí, que se fuese y ya está, y ahí terminamos relación. ¿Y eso te lo cubrió el seguro o no? No, en este caso no. En este caso los seguros de impago únicamente cubren si llegas a destino final. Claro, Vale. a mí no me interesaba tirarme 2 años para un desahucio por 1.500 euros porque la pérdida económica para mi punto, y primero económica y segundo psicológica, iba a ser mucho peor. Y en este Ujú. aspecto hablé con la abogada, me dijo, mira, si no te va de esos 1.500 euros, condónaselos y ya está. Y así hice y súper contento, ¿eh? Porque esos 2 años o año y medio, lo que hubiera durado el tema del desahucio, para mí hubiera sido mucho más conflictivo, porque sí, el seguro me habría pagado los importes, pero bueno, yo entré justamente unas semanas antes al piso, vi que todo estaba bien, digo, mira, me interesa cogerlo tal cual, porque vete a Ujú. saber tú en 2 años con un inquilino que no está contento conmigo ni yo con él, lo que puede pasar en el piso y cómo me lo puedo encontrar Ya. luego. Entonces Ujú. yo creo que ahí sí que estoy contento de hacer lo que hice y A nivel de operación, David, ¿cómo te salió este piso? O sea, ¿compraste por cuánto? ¿Con hipoteca, sin hipoteca, interés? bien. No, a nivel de operación este piso salió muy bien. Este piso lo compré también de banco, de Solvia, y recuerdo era una obra nueva de estas típicas que en la época de la crisis se quedaron a medio construir. Entonces el banco lo cogió, lo medio terminó y me parece que a nivel de compra salió por unos 58 o 60.000 euros más o menos. Piso, parking y trastero, piso de una habitación pequeñito, pero bueno, lo bueno que tenía este piso es que tenía una terraza bastante grande de 40 metros. Entonces, justamente en la época esta que dejó el inquilino fue justamente al pasado el COVID. O sea, yo este piso lo recibí justamente, yo creo que era en plena pandemia, sería, prácticamente en plena pandemia, porque me acuerdo que las visitas que hacían los compradores eran todas con mascarilla. Y claro, este piso fue un caramelito por el tema del patio. Tenía un patio y en aquella época todo Mm. el mundo valoraba mucho el tener una vivienda con patio y básicamente lo puse en venta en me parece que eran 128.000 euros o algo así. Y prácticamente en 2 semanas se vendió, vinieron 6 o 7 visitas y me parece que la tercera o cuarta que vino ya se lo quedó. En 2 semanas se vendió, hizo una rebajita, me parece que de 4 o 5 mil euros hasta 222, me parece que se quedó. Y nada, salió bien porque la tasación lo tasaron al mismo precio, o sea que básicamente ahí estuvo bien este tema de inversión, sí. Pero O sea, bueno, fue perdón, más que nada, sí. ¿por cuánto compraste y cuánto vendiste? ¿Y en cuánto Sí, tiempo? correcto. Pues compré por eso que te he dicho, por unos 58 y 58.000 euros y vendí por unos 122, más o Buah, menos. Y muy el bien, tiempo ¿eh? pasaron unos 6 7 años. Qué bueno, joder. Sí. Muy bien. Bueno, en el otro perdí 90, o sea que me quedé... Si hacemos el cómputo global, salgo en pérdidas aún, sí. Bueno. Vale, David, ¿algún consejo para electricistas que quieran empezar a construir su patrimonio, empezar a invertir? Bueno, a ver, consejo. Es indiferente, que esto yo creo que se lleva un poco la persona, el tema de construir patrimonio, da igual que seas un electricista, que un fontanero, que un pintor, o sea, cualquier persona que te puede sorprender de lo que puede llegar a ser, ¿sabes? Detrás de un simple oficio. Siempre Ujú. pensamos que para conseguir ser inversor o tener algún patrimonio necesitas tener una carrera universitaria y un gran puesto de trabajo, pero no es así. Y nada, el tema electricista, pues actualmente es un trabajo bastante demandado, si te digo la verdad, porque Ujú. también es curioso porque el tema del COVID fue una época que yo pensaba porque justamente me pilló con mi empresa que tenía menos de un año y yo no podía trabajar, bueno, igual que todos, y yo era autónomo. Mm. Suerte que yo al ser sector eléctrico me catalogaran como esencial por el tema de urgencias y de averías y pude seguir trabajando porque yo aquella época la recuerdo, realmente recuerdo dos semanas malas, que son las únicas 2 semanas que no trabajé, porque luego ya empecé a trabajar, pero como si no hubiera un mañana, fue una pasada. La época del COVID la recuerdo yo con la época de más trabajo de volumen de la historia, sobre todo es una anécdota curiosa, pero era la época que había más incendios en la vivienda, dicho por las aseguradoras de la historia ¿Y porque todo por el mundo qué? estaba metido en casa. Era curioso porque Mm. todo el mundo estaba metido en casa y llamando por teléfono. Era súper curioso que cada semana me encontraba 2 o 3 cocinas ardiendo, pero quemadas, totalmente calcinadas, de lo típico, la típica señora mayor que le llama a su amiga porque no pueden salir a verse al parque ni a ningún sitio y se deja el fuego encendido y cuando llega la cocina quemada entera. Y aquello me Ostras. acuerdo que era un no parar, cada día urgencias, urgencias, urgencias de incendios, una barbaridad.
Jolín. Y nada, y desde la época la verdad es que el trabajo no ha faltado. O sea, yo creo que los oficios a día de hoy y a futuro yo creo que tienen bastante futuro. Se están perdiendo y, y bueno, y la verdad es que hay falta de personal y yo nunca, en todo este tiempo, nunca he tenido falta de trabajo, la verdad. Justamente ahí por el típico chat GPT que tanto se habla, Sí. eso difícil sustituir, ¿no? Un tema Sí, eléctrico, tema... correcto, siempre lo pienso. El chat GPT que está tan de moda hoy en día que te hace cualquier texto, cualquier cosa que le pidas, pero yo siempre lo he pensado y digo, mira, yo creo que mi oficio en este caso es casi Está a imposible de salvo. sustituir, porque es curioso, pero yo voy a las casas de todo tipo de gente y la gente joven, antes de que vaya yo, a intentar arreglar la avería 27 veces viendo vídeos de YouTube y al final lo que hacen es estropearlo más de lo que Ya. la mayoría de las veces se estropea el problema más de lo que había inicialmente. O sea que yo creo que el trabajo este es muy difícil que una inteligencia artificial pueda resolverlo. Es Lo algo tienes más de blindado. experiencia. Sí, de momento sí, de momento sí. Las instalaciones no van tema wifi ni tema automático aún a día de hoy, o sea, y todo lo que era tema domótica como que se fue un poco al traste porque no funcionó mucho, daba más Ujú. problemas que beneficios. Y nada, y a día de hoy es un trabajo muy manual y de conocimientos y de experiencia, o sea, que básicamente yo creo que hay futuro. Qué bueno. Oye, ¿algún consejo que le darías a tu yo joven, a tu yo adolescente o tu yo de hace 20 años? Pues la verdad es que yo creo que hice muy buena faena con esa edad. O sea, no puedo darme ninguna reprimenda ni decir en mejorar en algo, porque realmente yo creo que al 80% de lo que conseguí hasta hoy lo conseguí en mi yo inicial, que fue Ujú. cuando ocurrí como un cabrón, un montón, trabajaba un montón de horas, saqué adelante la familia con los niños y mi mujer también ha trabajado de siempre y no podría decir que estuviera arrepentido de algo que haya hecho porque lo hice todo, yo creo que lo hice genial. Si volviera atrás diría lo igual que lo has hecho hasta ahora porque yo creo que era imposible de mejorar, dada mi situación económica y todo lo que podía llegar, estoy contento, o sea, yo creo Qué bien. que no le podría mejorar. Pues felicitemos a ese David adolescente. Sí, ¿Colaboras con alguna ONG, David? ¿O sí, fundación o bueno. donas? Sí, colaboro con Save the Children Vale. hace bastante tiempo por un tema, me acuerdo un mediodía que estaba en casa, ya te digo, hace más de 10 años, bro. Y vino el típico chico joven a casa y me dio información y mira, en ese momento dije, ¿por qué no? Y aporté con ellos y desde entonces dono, no sé si son 25 euros mensuales desde hace 10 años y es lo que dono. Muy bien. David, ¿a quién te gustaría desnudar? Ya sea persona o profesión o tipo de servicio, no lo sé. ¿A quién te gustaría desnudar? Hostia, desnudar, pues no sé, es curioso. No sé, perfiles así como el mío yo creo que son interesantes porque os podría sorprender mucho. Yo desnudaría, por ejemplo, mira, en el grupo que tenemos en común hay un Sí. perfil que te podría interesar mucho. No te voy a decir el nombre por si no, pero bueno, ya te lo diré luego en privado, si le interesa, pero es un perfil igual que el mío, es un empresario así como yo de una pequeña empresa, también hace Sí. instalaciones y lo curioso que él tiene es que ha estado toda la vida trabajando y ahorrando para vivir viajando ahora y ahora en septiembre se va a Sudamérica y bueno, a América en general, empieza por Estados Unidos y baja hasta Chile, que bajará luego, y su mente es estar 2 años viviendo, viajando con una autocaravana. Qué Entonces es bueno. curioso. Sí, Creo sí, que ya puede sé ser un quién perfil es. bueno. Creo que ya sé Seguramente quién sí. es. Y es un perfil Ya, igual que yo, lo ha conseguido todo igual que yo, de la misma manera, incluso él y yo somos amigos, y puede ser un ujú, perfil interesante. muy bueno. Muy bien, David, pues gracias por compartir ese trabajo constante y lo que te decía, de electricista no teníamos ninguno, así que hacemos un check y enhorabuena por lo conseguido, que es, joder, está muy bien, está muy bien. Muy bien, pues nada, muy agradecido por la entrevista, espero que haya hablado bien y que esté todo bastante correcto, y nada, y muy agradecido con Valio y con darme esta oportunidad. Nada, muchas gracias a ti, un abrazo. Muchas gracias, Sergi. Adiós.